a colaborar en esto, ¿no? Claro, 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 claro. Fíjate, estaba viendo el grupo que mencionas, México, Estados Unidos y Jamaica. En ese tiempo, ilústranos un poquito, José Luis. En ese tiempo, recuerdo que Estados Unidos ya traían su trabucote, ¿no? Traían muy buen equipo, ¿no? Ya para esos tiempos ya traían muy buen equipo. México, ¿cómo andábamos? Pues fíjate que bien, con base en lo que nos alcanzaba, porque recordemos que recién la Liga Femenil tiene 3 años, entonces estamos hablando del 2008, realmente la selección mexicana se alimentaba de puras muchachas del amateurismo, Así ¿no? O es. que andaban en el semiprofesional, estamos hablando que andaba Lupita Borbis, a lo mejor Pamela Tajonar, la portera, Mónica Ocampo, que hasta la fecha sigue activa, esta Mónica Vergara, que ahorita es la entrenadora justamente de la selección. Sí, no. Era un grupo que salieron prácticamente del amateurismo, que no percibían sueldos, por ejemplo. Entonces ellos venían de las canchas, ¿no? Del llano, o reitero, del semiprofesional. Sin embargo, era buen equipo, era importante porque ellas venían trabajando bajo las órdenes de Leo Cuellar, venían trabajando ya en varias etapas y sentíamos, ellas calificaron apenas 2004, ¿no? Ese grupo que había calificado, entonces era seguir Sí, el proceso. Y Estados correcto. Unidos, pues evidentemente siempre ha sido una potencia, ¿no? Recuerdo estaba Carly Lloyd, por ejemplo, que recién se acaba de retirar. Desafortunadamente no estaba Alex Morgan todavía para poder, pero Te van a pellizcar, José Luis, por que ahí no me andan. oigan. Estaba Abby Wambach, por ejemplo, Hop Solo, que Hop Solo, pues no sé si seguramente sigue jugando. Es decir, era un grupo pues ya consolidado. Estados Unidos siempre ha sido una potencia, ¿no? Siempre ha sido una potencia. Y bueno, pues se demostró. En la fase de grupo se perdió contra Estados Unidos. Se clasifica en segundo lugar. Eso implica que había que jugar contra el primer lugar, que era en ese momento Canadá. No, sí. Y se cayó contra Canadá 1-0 en un partido muy intenso, un error defensivo, atacó mal la pelota a la defensa, le bota, la brinca y bueno, cayó el gol y con eso quedamos fuera de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, pues es la circunstancia, ¿no? Canadá, excelentes jugadoras también y bueno, pues ese grupo de México continuó algunos años, pero bueno, pues ya el relevo generacional pues ya no dio para más. Y para la gente que no conoce la ciudad, ¿en qué estadio se llevaron a cabo esos partidos? Todos los partidos se llevan a cabo ahí en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Que es Todos los donde, partidos. para los que no Hay, son de aquí, que es donde juegan actualmente los Bravos, ¿no? Exacto, Los Bravos de Juárez. en ese entonces era la casa de Indios, si lo recuerdas. Indios surgió en el 2005 y en ese entonces todavía jugaba Indios ahí. Con Indios se hizo también hay un poquito de sinergia para efectos de la organización dentro del estadio, ¿no? Pero pues prácticamente la colaboración era directamente de mi parte y de las áreas de CONCACAF y de Federación. Correcto. Para la final se cobró entrada. En la final solamente, a ver, en todos los partidos se cobraba la entrada. Sí. Era la manera en que digamos, el gobierno está a tratar de recuperar un poco la inversión, porque finalmente fue gasto. Digo, gasto en un sentido, ni sentido técnico, ¿no? Pero realmente era Claro. una inversión, porque era una inversión, eso generó turismo deportivo para Ciudad Juárez, eso Claro. generó movimiento económico, porque en la semifinal contra Canadá y en el partido contra los Estados Unidos, la verdad, les digo, algo impresionante de gente que entró. Sí. Por ahí también tuvimos un detallito, ¿no? Digo, parte de la inexperiencia, están muy preocupados por el sobrecupo en el partido de México contra Canadá en la semifinal. Sí. Tuvimos un severo sobrecupo. Es impresionante, pero el Benito Juárez completamente lleno, cabeceras, palco, todo lleno, y aparte estaba gente parada en los corredores, en los pasillos, y lo más impresionante, porque me tocó, había gente arriba de las taquillas, perdón, de las taquillas, De las arriba de las taquillas. taquillas, Sí. se subieron, se brincaron, porque tuvimos un problemita de falsificación de boletos por la parte de la inexperiencia, entonces alguien los clonó, y pues ellos exigían su acceso, ¿no? Claro, claro, Finalmente, claro.
y claro. las taquillas estaban a reventar, pero en el techo de gente. Entonces todas las taquillas, todo estaba completamente lleno. Tuvimos un severo problema de sobrecupo que por poco provoca que CONCACAF decida no celebrar ese partido hasta que se arreglara la situación. Entonces, pues imagínense el nivel de preocupación y de tensión que tenía yo en ese momento, porque Claro, pues ya estaba la gente ahí, estamos a minutos de empezar el claro. partido, y que de pronto digan que siempre no, porque no tuvimos los cuidados necesarios para evitar el sobrecupo, y Sí, con ello evitar una tragedia, evidentemente, ¿verdad? claro, Pero claro. sí, impresionante, la verdad. Yo pocas veces he visto, yo creo que ni cuando jugaba Indios o Bravos he visto lo que yo vi en la semifinal contra Canadá, porque era el pase para los Juegos Olímpicos. Fíjate, José Luis, qué interesante, porque cualquiera podría estar pensando, José Luis fue el organizador, se la pasó ahí en las gradas, estuvo muy a gusto viendo los partidos y todo, pero toda la logística, toda la operación que hay detrás es increíble lo que te consume, ¿no? Y como dices tú, a lo mejor eh, la primera vez de hacer un evento masivo, vaya, de esa magnitud, pues la operación te come en ese momento. Sí, porque tenías que estar pendiente de todo. Mira, había casos tan sencillos como, por ejemplo, una de las veces llega a la selección, llega con su grupo, con sus comisionados, en la selección de los Estados Unidos, si mal no recuerdo, llega a su práctica en cancha en el Benito Juárez, y resulta que el encargado de las llaves se quedó dormido, ¿no? Entonces, no había quien les abriera la cancha, y en lo que andabas en una reunión técnica, pues que te hablan, oye, Sí, que si, ya ves, pues sí, tenemos que ir y dejar lo que estamos haciendo para irnos rápidamente al estadio para ver qué está pasando y conseguir el cerrajero o un asha. Recuerdo muy bien que no llegó el cerrajero y tuvimos que agarrarlo con un asha o un ujú, marro, no recuerdo, y tumbamos los candados para poder entrar al estadio Benito Juárez para que hicieran su práctica, por ejemplo, ¿no? sí, Entonces, digo, son experiencias muy padres. Eh, que ujú. nos tocaba hacer eso, hacer la de cerrajero y de tumbacandados, por ejemplo. O sea, son cosas que de repente dices, oye, no, pues es el coordinador, él no se mete, pues está organizando, está mandando, está coordinando, no, pues me tocaba hacerlo, tenemos que resolver, y pues yo tenía que meternos, porque finalmente el objetivo que teníamos que lograr, que era que saliera todo como se nos estaba solicitando. ¿Cuánta gente traías contigo, José Luis? Más o Híjole, menos. la ¿Qué verdad, te gusta? híjole, no, yo puedo calcular que éramos entre 40 y 50 personas, porque nosotros somos los responsables de atender la taquilla, por ejemplo, o sea, personal Sí, nuestra de atender la taquilla, de atender a los que vendían los esquilmos, ujú, por ejemplo, de sí, atender a una persona que estuviera en cada hotel de concentración de los sí, jugadores, así es, así es. personas que acompañaran la transportación terrestre, personas que estuvieran, traductores, por ejemplo, Claro, claro. eh, ajá, entrenadores que acompañaran a los entrenadores de cada una de las selecciones, en fin, todo, estamos hablando aproximadamente entre 40 y 50 personas que tuvieron que echarnos la mano. Les digo, me acuerdo solo de los traductores porque les quería platicar justamente uno, siempre, ustedes lo saben, o se van a zona mixta para las entrevistas o se van al área de la zona de prensa, y uno de los traductores tuvo que irse a atender a la sala, a la rueda de prensa, y un reportero, me acuerdo muy bien, era de TVC, Gerardo Velázquez de León, Ujú. estaba entrevistando a una jugadora norteamericana. La verdad no recuerdo quién era. Entonces, pues no sabía hablar inglés, él. Entonces, pues no tenía manera de hacer la entrevista. Entonces me habían pasado, es el coordinador, sí, nunca el encargado, sí, ven, ¿sabes hablar inglés? Dije, pues sí. Dijo, sírvenos de traductor, pero pues vamos a hacer. Entonces ahí estaba yo pegado junto al reportero de TVC que estaba Ujú. haciendo las preguntas. Yo se las traducía a ella y obviamente pues le da la respuesta. Yo digo, no sé si conté mentiras o no, pero pues al menos salió la entrevista, ¿no? Entonces les digo, ese tipo de cosas, esa fue en cancha, y en otra red de prensa, por ahí se enfermó o algo le pasó a uno de los traductores. Afortunadamente era, digamos, era la de Jamaica que está dando la red de prensa, no había mucha prensa por ahí, pero bueno, teníamos que darle servicio, y me tocó también en sala de prensa estar coordinando las respuestas, la traducción, vamos, de lo que están dando. Entonces les digo, pues ahí andamos en todo y de todo lo aprendimos, pero muy suave. La verdad, no me acordaba de eso hasta ahorita que estamos haciendo la referencia. Oye, José, y después bueno, fíjate que lo hiciste en el 2008, Sí, empezó un poquito la situación del país y de Juárez, principalmente en cuestión de inseguridad, por esas fechas, más o menos. O sea, sí, 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 sí. tú y Luis Barbosa, que se trajo el Panamericano de voleibol, también entre esas fechas, ¿no? O sea, le comentaba a Luis que a ti y a Luis les gustaban las emociones fuertes, ¿no? Sí,
y Fíjate tomar la que responsabilidad de hacer eventos masivos de esa magnitud, a final de cuentas, beneficia increíblemente a la ciudad, la derrama económica, restaurantes, negocios, desde parqueros, propinas a meseros, hoteles, no, es increíble. sí, fíjate que ahora que lo comentas, sí, sí era una de las principales preocupaciones de los clubes, porque digo, pues había que generar también la coordinación.